Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Bendiga grandemente. Saluda al que está a su lado y dele un abrazo de bienvenida. Dígale bienvenido a su casa, bienvenido a su iglesia. Saludamos a toda la iglesia. Dios está formando un pueblo en esta mañana, especialmente a todos los que nos acompañan, que nos visitan por primera vez. Alce su mano si usted viene por primera vez. A ver, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muy bienvenido, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo recibimos a los que vienen por primera vez a casa? Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Un saludo especial de nuestros apóstoles Marco y Teresa Díaz, junto con mi esposa y toda esta hermosa iglesia. Les damos una cordial bienvenida a todos. ¿Cuántos están bendecidos hoy? ¿Cuántos sienten que este es el día del Señor y que Dios va a hacer algo poderoso en nosotros? Siempre que uno va a la casa de Dios, uno tiene que tener una expectativa. Como cuando ya uno se casa y va a la casa de los papás, uno tiene una expectativa, ¿sí o no? Cuando va a su casa materna, por lo menos yo cuando voy a la casa materna quiero que mi mamá me dé comida, porque ella cocina muy rico. La comida de la casa, ¿no? Entonces uno quiere ese arrocito y esa sopita, porque esa comida de la casa no vuelve a uno a encontrarla en ningún lado. Entonces uno va a la casa paterna con la expectativa, ¿sí o no? Entonces cuando uno va a la casa de Dios, como Él es nuestro Padre, ¿cuántos creen que Dios es su Padre? Uno tiene que ir con esa expectativa de que le van a servir el mejor de los mejores banquetes. Y tiene que ir con la expectativa de que Dios nos va a hablar, de que Dios va a traer una enseñanza, un mensaje de transformación, de cambio, pero también un mensaje que nos desafía, un mensaje que nos cambia la forma de pensar. Y por eso en este mes de la reforma estamos enseñando no solo los domingos, sino en las casas de bendición, también en nuestras escuelas, este necesario cambio de mentalidad. La iglesia de Cristo necesita una transformación y un cambio de mentalidad urgente. El apóstol Pablo lo expresó en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 19 al 21. Hay una necesidad de salir, de transformar, de impactar, de influenciar. Por años hicimos una muy buena tarea evangelística y redentora. Por años ganamos almas, llenamos nuestras iglesias, ganamos miles de creyentes para la gloria de Dios. Nuestros pioneros llevan 50, 60 años tomando el legado de aquellos misioneros que trajeron la palabra de Dios a Colombia, y hemos hecho un trabajo evangelizador importante. Pero desde hace unos años Dios ha venido despertando el corazón de líderes estratégicos en Colombia para entender que no solo la gran comisión redentora era importante, sino que también necesitábamos transformar la cultura de la nación, que también necesitábamos ser luz para todas las esferas de la sociedad, porque a medida que los principios de la palabra se vinculan a los medios de comunicación, a la economía, al gobierno, a la educación, a la ciencia, asimismo el desarrollo va a ser mayor, el crecimiento va a ser mayor, y no es algo que no haya sido comprobado en la historia. En el siglo XVI
hay un referente claro que evidenció cómo las naciones que estaban pobres, que estaban llenas de violencia, sin desarrollo, sin crecimiento, que abrazaron los principios de la palabra de Dios, fueron naciones más justas y prósperas. Cuando usted analiza el desarrollo y el origen, por ejemplo, de naciones como Estados Unidos, y usted lo compara con México, que en su momento, incluso México inició su desarrollo antes que Estados Unidos avanzó mucho más. Y uno se pregunta por qué pasó esto, porque simplemente aquellos hombres, mujeres de Dios que tenían temor de Dios, que eran llenos del Espíritu Santo, hicieron parte de su proceso originario. La Constitución Política de Estados Unidos tenía un alto contenido de la palabra de Dios. Naciones europeas, y así en la ciencia, en los medios, en la economía, en lo social, los principios de la Biblia, que no solo son principios para edificar estructuras religiosas, sino que son principios que nos permiten crecer, permitieron que esas naciones se desarrollaran más, permitieron que esas naciones crecieran más. Y por eso hablar de reforma en este tiempo es recordar la necesidad que tiene Colombia y que tiene la ciudad de responsabilizarnos, de llevar esta palabra no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, y de llevar estos principios a donde Dios nos ponga, a donde Dios quiera usarte. A veces tú piensas que solo Dios te puede usar dentro de la iglesia y resulta que no es así. Quizás Dios te puso en una empresa, Dios te quiere usar allá. Quizás Dios te puso en una entidad del Estado y has pensado que estás perdiendo el tiempo, y has pensado que has perdido años y que no ha valido la pena el sacrificio, el esfuerzo, la entrega. Pero resulta que ni tú ni yo somos un accidente, ningún invento de última hora de Dios. Tú y yo somos instrumentos predestinados, previamente considerados para ser usados por Dios poderosamente en este tiempo. Dios sabía de ti y Dios tenía un claro conocimiento de lo que iba a hacer contigo. Y por eso te ha formado, te ha capacitado y también te ha permitido pasar por desiertos, porque en el proceso de formación que has vivido, Dios te va a usar, no solo para ganar a los tuyos para Cristo y que sean salvos, sino que Dios te va a usar para transformar esta nación. Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el 18. El apóstol se refería a lo que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Por años pensábamos que la vida del Espíritu tenía que ver solo con lo que podíamos hacer aquí en la iglesia. Y en este mover de reforma que se está desatando en Colombia, Dios está levantando gente clave y Dios está levantando reformadores. Y yo estoy convencido de que tú eres un reformador de Dios. Amén. Pues tengo por cierto, Romanos capítulo 8, versículo, vamos desde el 18. No es el texto base, pero es la introducción a lo que quiero enseñarle. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga esto. Colombia ha venido experimentando problemáticas complejas. Violencia, destrucción, narcotráfico, pobreza, desigualdad. Para nadie es un secreto que lo que vive nuestro país es complejo, es difícil. Sin embargo, todo lo que hemos vivido en este tiempo no será comparable con la gloria venidera. Si hemos pasado situaciones difíciles en los últimos quizás 50 años, violencia, narcotráfico, corrupción, yo creo en esta palabra que lo que se avecina para esta nación es una gloria poderosa que traerá cambio y transformación. No es comparable con la gloria venidera. Pero ¿cómo se manifestará esa gloria de Dios en Colombia y en la ciudad? Diga conmigo: en mí.
Hay una promesa en medio de la dificultad y yo quiero que sepas que esto es para ti. Las dificultades, los desiertos, las luchas, las batallas que están enfrentando en este momento no es comparable con la gloria de Dios que vendrá sobre tu vida, porque recuerda siempre que el quebranto que Dios permite en un hijo anuncia la gloria. Las situaciones difíciles que Dios permite en sus hijos hablan de lo poderoso que viene. Siempre que tú enfrentes un problema, una circunstancia compleja, afírmate en Cristo y recuerda que si hay algo difícil que está zarandeando tu casa, tu familia, tu economía, eso es una buena señal de que lo mejor de lo mejor está por venir sobre tu vida. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios por eso? Crea lo que es para usted. Así que esa gloria se va a manifestar a través de ti. Es a través de ti, no es a través de otros. Que en nosotros ha de manifestarse. 19, aquí viene lo que quería enseñarle de manera introductoria. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de esta tierra, el anhelo ardiente de esta ciudad, de esta Colombia, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un país que anhela que un creyente lleno del Espíritu Santo cambie el sistema económico de esta nación. Hay un país que anhela ardientemente que un hijo de Dios cambie las leyes de este país, que cambie el sistema educativo, que cambie las comunicaciones, que hayan cambios profundos. Nosotros no podemos esperar que otros lo hagan. Los espacios que no ocupamos nosotros, los ocuparán otros que no conocen la verdad, que no conocen la palabra. Y el asunto es que solo cuando conoces la verdad eres libre. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Entonces nosotros tenemos que entender que la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé si estás entendiendo, pero tú eres un portador de liberación, tú eres un portador de sanidad. Tú vas a ser instrumento de liberación para miles de personas, para tu familia, para tu casa, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo. Dios tiene un plan de liberación, de redención, y lo va a ejecutar a través de un reformador como tú. ¿A cuánto les está hablando el Señor hoy? Alce su mano al cielo y diga conmigo: Dios me va a usar donde Él me puso. Por eso en esta mañana quiero enseñarles acerca de la renovación de la mente para entrar en la reforma. No puede un ser humano entrar en este nuevo tiempo. Hay iglesias que todavía siguen atrás, criticando lo que muchos se están atreviendo a hacer. Por primera vez en la historia, pastores están haciendo un trabajo magistral en el Congreso de la República. Por primera vez en la historia, pastores están siendo influyentes en muchos escenarios, pero también médicos se están levantando, científicos, comunicadores, psicólogos. Hay algo que se está despertando poderoso, que es parte del plan de Dios. Pero para que Dios pueda hacer esa obra de gloria que se ha de manifestar en nosotros, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no entenderemos lo que Dios quiere hacer, no ahorita, lo que Dios quiso hacer desde Génesis, lo que Dios quiso hacer desde el principio. El cambio de mentalidad es necesario porque entendimos una forma humana de establecer el reino en las naciones, pero no entendimos la forma bíblica de hacerlo. Y por eso necesitamos una reforma. Diga conmigo: necesito una reforma. Y este libro de Romanos, si usted quiere ser un reformador, tiene que leerlo. Cuando se habla de reforma, uno no puede ignorar
esa reforma protestante que en el siglo XVI marcó la historia del desarrollo y del crecimiento económico, político, moral y científico, cuando un hombre llamado Martín Lutero leyó este libro de los Romanos. Leyó la carta a los Romanos. Y cuando él leyó esa carta, se le cayeron las vendas. Se le cayeron los velos. Porque él tenía una forma de buscar a Dios que humanamente le habían enseñado. Y en su tiempo había un sistema económico que los hombres habían enseñado y a la vez un sistema político que los hombres le habían enseñado. Pero cuando él lee la carta a los Romanos, él se da cuenta que no era así. Y publica 95 tesis sacando la verdad pública en contra de la religión tradicional, en contra de la cultura. Porque para él leer este texto fue entender principios que tenían que ser vinculados en su nación. Por eso, en este tiempo de reforma, pasó algo tremendo que hoy es referente. Y eso tremendo que pasó por leer este libro. No por ir a Harvard. Pero muy bueno que alguna vez pudiéramos ir a Harvard. Porque no estoy en contra de la formación, tenemos que formarnos. Pero recuerde que la sabiduría está por encima del conocimiento. Y recuerde que la sabiduría te evitará caer en el pozo donde los inteligentes tratan de salir. Y por eso Lutero, cuando leyó esa carta a los Romanos, él entendió que la situación de su familia, de su nación, de su ciudad, era por ignorar la palabra. Por eso la Biblia dice que nosotros fallamos, erramos, textualmente dice, erráis. ¿Cuándo qué? Cuando ignoramos ¿qué? Las escrituras. Y eso hizo que estos principios bíblicos fueran abrazados. Y esos principios bíblicos abrazados trajeron sobre algunas naciones prosperidad, justicia y libertad. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diga conmigo, yo necesito un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad urgente. Porque si nosotros cambiamos de mentalidad, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar, cambia nuestra proyección, cambia nuestra cosmovisión. La cosmovisión son los lentes con los que tú ves el hombre, la naturaleza, la realidad. Cuando tú cambias tu mente, ¿qué es lo que pasa cuando uno se enamora de Cristo? La forma de ver la vida es diferente. Ya no tomas. ¿Por qué ya no tomas? ¿Porque es pecado? No, además de que es pecado, pues ya yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no lo puedo destruir. Ves la vida diferente. ¿Cuántos quieren ver la vida diferente? El verdadero arrepentimiento es cuando hay una convicción en tu corazón. Eso trae un cambio de mentalidad. Por eso el apóstol, cuando escribe esta carta a los Romanos, que es la carta que lee Lutero, que lo moviliza a reformar su tiempo y su nación, el apóstol Pablo escribe una carta donde revela principios doctrinales, pero también le habla de los deberes de los cristianos. Esto no es una opción, es una obligación. Escribe la carta a los Romanos 56 años después de Cristo, año 56 después de Cristo, donde Roma era la capital del Imperio Romano. Habían casi 100 millones de personas. El Imperio Romano abarcaba Europa, Asia, África, pero de todos estos habitantes había 1.200.000, de los cuales 10.000 eran judíos practicantes. Imagínense la cifra. Solo 10.000 eran judíos practicantes.
Y de esos 10,000 judíos practicantes se calculan que 100 eran cristianos. Algunos hablan de 500, otros de 1000. O sea que esta carta es dirigida a un remanente, a un grupo pequeñito de cristianos en Roma. ¿Rodeados de qué? De perversión. Roma era una capital perversa. Era un lugar de lujuria, de orgías, de lascivia, de alcoholismo. Algo muy similar a lo que se vive hoy. Y ahí el apóstol Pablo escribe este capítulo 12, hablando de lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y en el versículo del 1 al 3, del 1 al 2, podríamos quedarnos años enseñando. Pero les dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, aquí viene: no os conforméis ¿a qué? A este siglo. ¿Cuál es tu deber? Dile a la persona que está a tu lado: este es tu deber. No te puedes conformar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, cambie su forma de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Lo que estaba diciendo el apóstol era esto: mire, ustedes no pueden conformarse a este siglo. ¿A qué se refiere esa palabra conformarse? La palabra conformar se refiere a tomar o adaptar la forma externa de otros. Es como ponerse un disfraz, como alinearse a lo que todo el mundo hace, sin antes pensar, sin antes razonar si eso es bíblico o no. No si me conviene o no, no. Tus decisiones no las debes tomar por si te conviene algo o no. Tus decisiones las debes tomar por si es bíblico o no. Si eso es bíblico, lo aprueba Dios. Si no es bíblico, no lo aprueba Dios. Así que el apóstol dice: no se adapten a esa atmósfera de perversión, de alcoholismo, de lascivia. No lo hagan más, porque están conformándose al ambiente en el que viven. Y el asunto es que uno mismo es el resultado de la morada donde vive su alma. Por eso uno tiene que aprender a edificar ámbitos de gloria y de transformación. Por eso en tu casa debe haber lectura de la palabra, debe haber adoración, debe haber alabanza, debe erradicarse esas películas, esas series que no edifican, que no bendicen, porque tú eres el resultado del lugar o del ambiente que te rodea. Cuando tú entras a una funeraria, tú no sientes bendición ni gozo. ¿Tú qué sientes? Frío, tristeza, porque eso es lo que se edifica allí. Pero tu casa no puede seguir siendo un asidero de telenovelas, de narconovelas que pervierten, que destruyen. Tampoco puede ser el asidero de aquella música que pervierte a los jóvenes. No, porque tu casa es una casa de bendición. Por eso el apóstol escribió esta carta, les dijo: no se adapten a eso. Nosotros no podemos adaptarnos a esa forma externa. Nosotros necesitamos alinearnos al diseño de Dios. Diga conmigo: hoy me voy a alinear al diseño de Dios. No se conformen a este siglo. Esa palabra conformar también viene de la palabra sushematizo, que significa ceñirse al patrón del mundo, ¿sí? Estar a la moda, la cultura terrenal. Se refiere también a una conducta o a estándares que determinan actitudes y maneras de pensar opuestas a la manera de Dios. Por eso hoy a lo bueno se le llama ¿qué? Malo. Y a lo malo se le llama ¿qué? Bueno. Hoy entonces los que defendemos la vida y los principios nos llaman retrógrados, nos llaman locos. Bien dijo el apóstol Pablo que este evangelio es locura para los que se pierden, pero poder para los que en él creemos y nos salvamos. Pero cada vez hay una corriente que quiere
detener que esta luz brille, pero tú serás un portador de esa luz y no nos van a detener. Hoy nos quieren imponer un modelo de familia que no es el modelo que establece la Biblia. Hoy nos quieren imponer un modelo económico que no es el modelo económico bíblico. Nos quieren imponer culturas, costumbres que no son las de Dios. Por eso el apóstol que dice, no te conformes. ¿Y no te conformes qué? Al mundo. Ahí la palabra mundo se refiere a la palabra aión, que es lo mismo el espíritu de este tiempo o el espíritu de esta edad. Me invitaban a un diálogo el día viernes, y habían algunos líderes del gobierno defendiendo su forma de ver la vida. Y lo curioso es que en ese diálogo que llaman debate, en ningún momento hubo conversación, fue pura gritería. Y cuando yo quise referirme a un tema de familia, el que más se asustó fue el presentador. Porque yo dije, mire, ustedes quieren que la seguridad cambie en Bogotá y quieren más policías, está bien, quieren más cámaras, está bien, quieren más sanciones, está bien, pero hasta que el ser humano no crezca en un hogar sano, en un hogar compuesto por un padre responsable, una madre responsable, donde se le enseñen principios, valores, donde se haga un devocional. Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, el hombre hace unos ojos como que, ¿y este burro de dónde salió? Porque para él la familia es lo de menos. Para él no se necesita familia. Y resulta que Dios inicia la historia transformadora desde Génesis con una familia. Le pongo este ejemplo porque hoy los datos dicen que para el 2050 habrán más familias con perros que con hijos. Porque ¿cómo se te ocurre que voy a tener hijos, pastor, ni bruto que fuera? Y más de 2 hijos ni se le ocurra, pastor. Eso es romper la vida del ser humano. ¿Por qué la gente piensa así ahora? Diga conmigo, porque necesito una reforma. Porque nos apartamos de este libro y nos adaptamos ¿a qué? Al espíritu de este tiempo. Nos adaptamos a la cultura de este tiempo. Entonces la familia no es importante, la palabra no es importante, el temor a Dios no es importante. ¿Y cuál es el resultado de eso? Naciones destruidas, naciones en crisis. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Versículo 2. ¿Cuál es la solución? No se conformen a este siglo. ¿Qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer. No os conforméis a este siglo. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitamos ser transformados. Diga conmigo, yo necesito una transformación. Necesitamos una transformación. Necesitamos un cambio. ¿Cuántos anhelan un cambio en su corazón? Hay alguien aquí que dice, vea, pastor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar mi forma de ser, quiero cambiar mi vida, quiero que mis hijos cambien. Yo creo que la mayoría de seres humanos anhelamos un cambio. Queremos un cambio. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos cambiar. Ok, ¿cómo lo logro? Renovando tu entendimiento. No hay cambio si no renuevas tu entendimiento. Necesitamos una renovación, iglesia. Tanto el que viene por primera vez como el que lleva 60 años, 50 años aquí. Necesita una renovación. ¿A qué se refiere esa palabra renovación? Viene del griego anakainosis, que significa hacer un cambio para mejorar. Tu familia no va a cambiar hasta que tú primero cambies. Tu economía no va a cambiar hasta que cambies la manera de gastar tus recursos. Tus hijos no van a cambiar hasta que no vean algo diferente en ti. Y la nación no va a cambiar hasta que los que tenemos esta verdad no cambiemos nuestra forma de actuar.
¿Cuántos creen que se necesita un cambio? Ese cambio viene por la renovación. Renovar es hacer un ajuste en nuestros pensamientos. Quitar los pensamientos viejos. Hay una mentalidad vieja que no nos deja avanzar. Hay una mentalidad vieja que decía que la única forma de servir a Dios era en los 5 ministerios. Y hacer algo diferente era del diablo. Era del diablo. Que un joven estudiara comunicaciones, las comunicaciones son del diablo. ¿Sí? Que un joven estudiara diseño de modas, eso es del diablo. Ojalá tuviéramos diseñadores de modas que hubiesen hecho ropa con el mensaje bíblico para predicar las 24 horas del día. Pero eso era del diablo. O sea, solo se podía tener una proyección en el ministerio apostólico, profético del maestro, del pastor o evangelista, o si no, pues estabas por fuera del llamado. Y resulta que al concentrarnos solos en eso, cuando fuimos a mirar por la ventana, nos pasó lo de Lot. La perversión ya se había metido a la casa, la nación se estaba incendiando y nosotros nos habíamos ausentado. Renovar el entendimiento es quitar pensamientos que no son bíblicos para poner los pensamientos que sí son bíblicos. Porque solo cuando la mente es transformada logramos desarrollar la mente de Cristo. Diga conmigo, necesito la mente de Cristo. ¿Por qué es importante la mente? Oiga bien, la palabra mente significa esto: bloques de elementos que se edifican en la mente del individuo, a través de los cuales siente, percibe, piensa y desea. Hay elementos que se han edificado en tu mente y por eso tú piensas así, pero también percibes así por tu mentalidad. Esos eventos mentales son el asiento de nuestro conocimiento y entendimiento, pero lo más bravo es que tal como sea tu mente, es el potencial intelectual de tu alma. Nosotros no vamos a llegar más allá de donde nuestra mente lo permita. Diga conmigo, no voy a llegar más allá de donde mi mente lo permita. La gente que vuela es la gente que tiene una mentalidad de conquista. Cuando tú tienes mentalidad de conquista, nada te detiene, nada te para. No te quedas en el mismo estatus, no te quedas en el mismo barrio, no te quedas en el mismo lugar. Vas por más, quieres más, tienes un espíritu de rompimiento. No te conformas al statu quo, desafías el statu quo, te metes en procesos, te metes en proyectos, te abres camino, abres brecha, porque dentro de ti hay un espíritu de conquista, dentro de ti hay un espíritu de triunfo, dentro de ti hay una mentalidad de agrandar, de ensanchar, de conquistar. Yo he venido a decirle a alguien en esta mañana: tienes que cambiar esa mentalidad. No te vas a quedar en ese barrio nomás, no te vas a quedar con ese local nomás, no te vas a quedar con esa empresa pequeña. No, Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, y tienes que creer que lo que estás viviendo es temporal, porque cosas mayores vendrán para tu vida. Hay algo que Dios va a hacer en ti grandioso. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto te hayas formado, porque Jehová cumplirá su propósito en ti si hoy cambias de mentalidad. Hay alguien que tiene que cambiar su manera de pensar. Hay alguien que tiene
tiene que cambiar su forma de ver la vida y tiene que desafiarse y tiene que romper límites y tiene que romper esquemas y tiene que creer que no solo se puede caminar, que también podemos volar. Yo no sé si usted está creyendo lo que le estoy diciendo, pero aún estás a tiempo de lograr lo que jamás imaginaste lograr, de ser una ficha estratégica de Dios y de cumplir ese propósito, de cumplir ese llamado. Hoy Dios le está hablando a alguien que pensó que no iba a avanzar más, que no iba a conquistar más. Quizás hoy temporalmente vemos este templo pequeño, pero yo estoy seguro que veremos una manzana completa, adorando al Dios vivo, adorando al Rey de Reyes. Yo no sé cuántos crean eso, pero Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Años orando, años ayunando, años clamando, años intercediendo. Eso no es basura, no, eso es depósito. Eso es creer lo que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Puedes creerlo o no lo puedes creer? Alce su mano y diga: yo creo. Mire, usted tiene que aprender a usar su boca. Usted tiene que aprender a recibir la palabra de Dios. Usted tiene que aprender aquí que no se viene aquí a cumplir un culto más o una misa más. No, entras igual, sales igual. No, tú tienes que creer que tú vas a la casa de Dios y algo pasa en tu vida. Hay una revolución del Espíritu. Sales a conquistar, sales de aquí a mirar cómo te ensanchas. Ensancha el sitio de tu tienda, a mirar cómo creces, a mirar cómo avanzas, a tocar puertas, porque hay una gasolina espiritual que recibes, que te lleva, que te impulsa, que te empuja. No te puedes quedar ahí, no. Vamos adelante, iglesia. Salgamos del conformismo, salgamos de la mediocridad. No nos pueden seguir llamando a los evangélicos mediocres ni brutos. No, los evangélicos tenemos la verdad, tenemos la sabiduría, tenemos la sanidad. Salgamos de donde estamos y tomémonos esta Colombia para Cristo. Tomémonos las ciudades, tomémonos los barrios, tomémonos las oficinas, tomémonos las instituciones. El Espíritu está sobre ti. Y si el Espíritu está sobre ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Había una voz que te decía: no lo puedes hacer. Porque cuando uno empieza a hacer algo, hay un temor que lo amarra. Y vas a escuchar voces. Las voces más cercanas a ti te van a decir: no más, no más, entrega, apártate. Pero el Espíritu de Dios te va a decir: hazlo, no te detengas, avanza, tú puedes, yo iré delante de ti, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Estamos a tiempo de mostrarle a la siguiente generación que el Evangelio es el camino, la verdad y la vida, y que Jesucristo es el único que puede traer gozo, bendición, transformación a todas las naciones de la tierra. Tú no viniste a un culto religioso, tú viniste a una reunión donde sales transformado, donde sales cambiado, donde sales edificado para cumplir la tarea de Dios en esta tierra. Hay una tarea que tú tienes, varón de Dios. Hay una tarea que tú tienes, mujer de Dios. Sí, pero es que yo he estado en mi casa. Ojalá aproveches las horas en casa, porque estás formando al próximo presidente. Ojalá valores las horas que meces la cuna, porque estás formando al próximo gobernante, al próximo apóstol. No menosprecies la crianza de tus hijos, porque podrás testificar más adelante que le enseñaste los principios a aquel científico, médico, empresario que traerá reforma a la nación. Cree lo que Dios va a hacer en ti. Cree lo que Dios puede hacer en ti. Nosotros los cristianos no hemos creído lo que somos en el Señor. Y nos da miedo. Y nos presionan. Y nos arrinconan. No. Ellos pueden tener títulos, pero tú tienes al Espíritu Santo. Ellos pueden tener experiencia, pero tú portas la gloria de Dios. Ellos pueden amedrentarnos, ellos pueden criticarnos. Quizás tus jefes, tus superiores te han desvalorado, no saben lo que hay en ti. Pero yo quiero decirte de parte de Dios: en ti está la gloria del Señor. Esa institución donde tú trabajas no se ha destruido porque estás tú. Esa empresa no se ha quebrado porque estás tú. Valórate lo que eres en Cristo Jesús. Valórate lo que eres para Bogotá, para Colombia. Tú eres la luz de Jesús en esta tierra. Tú eres la luz. Dile a una persona que está a tu lado, dile: tú eres luz. Tú eres luz. Yo tengo un desafío en mi vida. Es romper moldes, romper esquemas,
romper estructuras, mostrarle a esta generación relevo que la Biblia es la salida, es la verdad, es la sanidad. Pero nada de eso pasa si no hay un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad. La mente de Cristo es diferente. La mente de Cristo es gobierno, conquista, fructificación, multiplicación. Cuando tú tienes la mente de Cristo, lo natural no es la línea de vida en tu cotidianidad. Cuando tú tienes la mente de Cristo, lo sobrenatural es lo natural. Los milagros, las señales, los prodigios, la intervención de Dios, ya uno no calcula tanto. Dios me ha llamado a hacer cosas que si yo calculara nunca las hubiera hecho. Hay gente que no ha caminado por puertas que se abren porque calculan. Quiero decirte que las matemáticas de Dios no son las matemáticas del hombre. O si no, pregunta cuántos panes y peces habían para alimentar 5,000. O si no, preguntas cuántas piedras tenía David. O si no, pregunta cuántas tribus eran. Pregunta con cuántos se fue Gedeón. Pregunta cuántos apóstoles eran, para que sepas que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la forma de ver la vida, la economía. ¿Por qué tan necesaria esta reforma? Escucha esto. ¿Por qué es tan importante que tú hayas venido a esta reunión? Número uno, porque si no hay una reforma, no cambias la vieja manera de pensar. Número dos, porque si no hay una reforma, no puedes corregir tu forma de actuar y nunca entrarás en la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida, tienes que cambiar tu manera de actuar. Número 3, necesitamos una reforma para cambiar los métodos obsoletos usados por la iglesia tradicional. Obsoletos. Que llega un momento donde si no los hacemos nos sentimos mal. ¿Y eso trae almas? No, pero hágalo si no está en pecado. ¿Y eso trae transformación? No, pero hágalo si no va en contra de la sana doctrina. No. Necesitamos una reforma. Porque si no hay un cambio del modus operandi de la iglesia, va a ser quizás tarde darnos cuenta de todo lo que podíamos hacer. Necesitamos una reforma, número 4, para que cada creyente pueda desarrollar su llamado, no solo limitándose a lo eclesial, sino también a lo social, a lo económico, a lo gubernamental, y de esta manera afectar todas las esferas de la sociedad. ¿Cuántos quieren renovar su mente en esta mañana? ¿Cuántos quieren transformar su forma de pensar? Si tú permites que el Espíritu Santo cambie tu mentalidad hoy, si permites que Dios la cambie hoy, quizás llevabas años viendo la vida, incluso viendo tu relación con Dios de una forma porque te la enseñaron, y en algún momento pensaste que no había otra enseñanza y todo lo que te enseñasen aparte de la tradición era falso. Hoy quiero llevarte no solo al entendimiento de lo que Dios puede hacer en tu vida, sino a que tengas una experiencia hoy de transformación. Cambia tu mentalidad, y cuando cambias tu mentalidad, ahora sí puedes desarrollar el llamado de Dios. Y empiezas a entender cómo todas las piezas encajan. ¿Por qué viviste lo que viviste desde niño? ¿Por qué viviste lo que viviste en tu adolescencia, en tu juventud? Todo empieza a encajar.
¿Por qué tuviste que levantarte solo? Quizás sin padre, sin madre. ¿Por qué tuviste que vivir tanta humillación? Cuando José fue traicionado por sus hermanos, el dolor era tan fuerte que él en su momento no entendía por qué, si Dios le había dado un sueño de gobernar, su misma familia lo había traicionado y ahora lo habían metido injustamente en un calabozo. Eso te enseña que si lo que Dios habló algún día en tu vida no es lo que estás viviendo, lo que estás viviendo es temporal. Pero José no entendía que la opresión que estaba recibiendo, permitida por Dios, hacía parte del entrenamiento para gobernar una nación. No tomes decisiones irresponsables por cosas injustas que vives en un lugar donde no te valoran, donde no te aprecian, o quizás donde te humillan. Porque lo que no entiendes es que esto no hace parte de la injusticia de una persona, esto hace parte de la formación de Dios. Dios nos está formando para usarnos en esta nación. Dios nos está formando. Y cuando nos vea completos, no va a dudar en hacerlo. No va a dudar en... La palabra, humillaos pues. Primera carta de Pedro, se lo voy a mostrar, creo que es el capítulo 5, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Mire. El camino a la cima desde la Biblia es desde abajo, no desde arriba. El que se humilla es exaltado. El que se exalta es humillado. Hay circunstancias que te han llevado a desertar de procesos. Circunstancias que no son justificables. Circunstancias que no debiste haber vivido. No son justas. Mal comportamiento de otra persona. Yo no puedo decir que Saúl se lució triturando a David. Qué buen ejercicio hizo Saúl en David. No, yo no puedo decir eso. Pero Dios sí aprovechó la terquedad y la soberbia de Saúl para formar a David. Cuando tú comprendes lo que Dios está haciendo y no pones la mirada en las personas, sino que te sales del problema y lees la intencionalidad de Dios en lo injusto que estás viviendo, comprendes el mensaje de Dios y el entrenamiento que te está dando en tu vida. Humillaos pues. Humillaos. Sí, pero A, B, C, D. No te justifiques. No argumentes. Humíllate. Perdona. Cede. Renuncia. Hazlo bajo la mano de Dios. Resultado: Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Sabes cuándo viene la promoción en tu vida? Cuando das el punto. Si usted quiere tomarse un buen sancocho trifásico,
¿Sí sabe cómo es el sancocho trifásico? Es el que trae pollo, cerdo y res, con el respeto de los que no comen cerdo. Pero ese es un sancocho que trae una sustancia poderosa. Si usted se toma ese sancocho sin la olla de presión, es muy probable que cuando usted quiera picar la carnita en la sopa, tenga que traer un serrucho, o mejor no pueda hacerlo, porque la carne, ¿cómo va a estar? Dura. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿qué se hace naturalmente para que la carne sea comestible, para que se pueda tener en la boca con tranquilidad, sin bajarse un colmillo, ni un diente, ni nada de eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Ponerla en qué? Bajo presión. ¿Y qué hace la olla a presión? ¿Qué hace? Ablanda. ¿Cierto? Hay rostros que yo veo que han estado en olla a presión. Cuando uno está en la olla a presión, nunca debe olvidar que el objetivo es ablandar. Pero ¿para qué me está hablando Dios? ¿Para qué me está ablandando Dios? La gente que es puesta en elevada estatura no llega allá sin primero haber aguantado presión. Por eso en las fuerzas militares, para llegar a coronel, primero hay que ser cadete. Y de cadete te despiertan a las 3 de la mañana a darle la vuelta al estadio. Te humillan. Bueno, ya ahorita no es tanto así, ya se ha perdido eso un poco, pero anteriormente mi papá me cuenta que a él lo levantaban a las 3 de la mañana. Cuando se termine este fósforo tiene que estar vestido, arreglado, perfumado, caete, caremonja, petateras, sin derecho al aire que respira ni a la papa que se come. Y donde no tenga lustradas las botas, ni se aparezca más por aquí. De caete, presión. De alférez, más presión. Después de toda esa presión, de subteniente ya puedes medio manejar un CAI. En el CAI hay presión. Después de la presión de ese CAI, asciendes, te puedes acercar al manejo de una estación. Asciendes a capitán, como ya has llevado tanta presión, pues ya puedes manejar un distrito, que son varias estaciones. Y en el distrito más presión, se robaron una moto, lleva al capitán. Que se accidentó fulano de tal, lleva al capitán. Investigación para la cárcel, yo qué tengo que ver, lleva a mi hijo. Y así sucesivamente. La presión es proporcional al nivel de autoridad. Cuando llega a coronel, ya no maneja un barrio, maneja un municipio o maneja una dirección. Lo que quiero decirle es que de acuerdo a este versículo, la presión es buena, porque la presión te está llevando al punto para que Dios te pueda usar en su grandeza. Aguanta, resiste, soporta, que en últimas Dios no te va a llevar a una posición donde tu carácter no te pueda sostener. Dios te va a llevar a una posición donde la presión que has recibido toda tu vida te sostenga, te defienda, te guarde de la tentación, te guarde de la perversión, te guarde del pecado, y siempre por tu proceso puedas ser fiel a Jesucristo hasta la muerte. Ponte de pie ahí donde estás, ponte de pie. ¿Cuántos están listos para cambiar su mentalidad? Si tú estás listo para cambiar tu mentalidad hoy, se nos acabó el tiempo. Hay gente aquí
que Dios los está reformando, los está cambiando. Y en esta enseñanza han hecho esto. Ah, ya sé. Claro, con razón. Esa belleza.